La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Buenos días a las que no saludé. Voy a ver de compartirles la pantalla. Eh, bueno, pensaba justo en lo que estaban hablando esta mañana. Digo, ay, me van a espolear el mensaje hablando del sufrimiento. Eh, y pensaba mucho en el precioso título que tiene este mensaje: La libertad tiene su precio. Voy a correr esto acá. Bueno, algunos de los mensajes que escuché de las hermanas que lo estuvieron dando sobre las plagas y no podemos pensar en las plagas sin pensar en Moisés, en la vida de Moisés, en su carácter. La libertad tiene un precio, siempre la libertad tiene un precio. Alguien lo pagó al precio, ¿no? Y desde que Dios llamó a Moisés en la zarza, recuerdan el llamamiento de Moisés, lo tenía muy presente en estos días porque Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 años. Y para la época ya tenían la edad avanzada. Pero vamos a leer algunos textos primero que... Bueno, lo vamos a leer más adelante, pero específicamente el pueblo de Dios estaba oprimido en Egipto, ¿sí? Todos recordamos. El libro de Éxodo tiene este nombre porque en la Septuaginta decidieron ponerle este nombre, pero revela o relata muchos otros sucesos del Antiguo Testamento, pero ellos decidieron ponerle Éxodo, abocado, por supuesto, al nombre que fue la salida del pueblo hebreo de Egipto. Pero hay otros eventos muy importantes en este libro. Pero quería que leyéramos, vamos a ir a la palabra de Dios, porque después del llamamiento de Moisés, vamos a leer en Éxodo 3, para que veamos lo que había escuchado Dios. Vamos a leer Éxodo 3:7, que dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y estaba pensando en que, destacando los verbos que están en este texto, dice que Jehová ha visto la aflicción de su pueblo. Es el primer verbo que aparece. En segundo lugar, ha oído su clamor. En tercer lugar, conoció la angustia. En cuarto lugar, descendió para librarlos y sacarlos a una tierra mejor, a una tierra
que fluye leche y miel. Y entonces pensaba en esto, ¿no? Cómo Dios mismo tiene este poder de escuchar a su pueblo, a- al pueblo que estaba afligido, porque mucho se ha hablado sobre las plagas y a veces dicen, bueno, fue para vengarse de los egipcios, pero la causa está acá, en este capítulo, es que Dios había escuchado la aflicción de su pueblo, Él había oído la angustia. Y miren, si hay alguna duda, si el Señor nos escucha, si el Señor está atento a nuestra angustia, a nuestro sufrimiento, por eso cuando esta mañana hablaban del sufrimiento, yo pensaba en este texto, ¿no? El Señor siempre, siempre está escuchando. El Señor nos ve, el Señor nos escucha, el Señor nos conoce, conoce nuestro corazón y Él se prepara, acciona a favor nuestro y nos saca a un lugar mejor, como sacó a su pueblo. Y después de haber escuchado la angustia del pueblo, vamos a buscar en el versículo, en el capítulo 6, para ir ya más acercándonos a las plagas. Miren, al final del capítulo 5 viene Moisés totalmente deprimido. Si lo leemos es muy triste, por eso cuando hablamos tanto del sufrimiento, digo, es la previa a lo que vamos a ver hoy. Y al final del capítulo 5 Moisés viene totalmente angustiado, deprimido, que Faraón no lo había escuchado, que Faraón estaba endurecido. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a poder hacer? ¿Cómo? Y le dice el Señor, y acá están unas preciosas promesas. Vamos a buscar Éxodo 6 a partir del versículo 6 y se lo voy a leer. Y presten atención, es hasta el versículo 8, pero prestemos atención cómo empieza y cómo termina, porque dice, por tanto, Éxodo 6, versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra para la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Precioso este paréntesis que empieza en el versículo 6 y termina en el versículo 8. Empieza, yo soy Jehová, y lo firma abajo, yo Jehová. Así que pensaba en estas promesas preciosas. em, y pensaba en alguna persona, en algún momento de nuestra vida o algunas de ustedes, si realmente han pasado por una angustia así, si realmente han sentido que están humilladas, que el Señor ya ha sacado todo lo que podía sacar de su espíritu, que realmente están a veces en el pozo de la desesperación, como dice la Biblia, que podamos aferrarnos a estas preciosas promesas que Dios le ha dado al pueblo en Éxodo, pero son totalmente actuales para nosotros, que podamos aferrarnos. Son para cualquier edad, son para esta época y, y realmente son de Dios y tienen una naturaleza inmutable. Estas promesas no cambian, como tampoco cambia Dios, que fue el que las creó, el que las hizo y el que lo prometió. Así que solo podemos decir sí y amén a estas preciosas promesas y tenerlas en cuenta. Si alguna realmente está muy triste, que pueda tener en cuenta que el Señor, Dios, Jehová, tiene el poder de sacarnos de ese sufrimiento, de sacarnos de esa humillación, de sacarnos de esa desesperación, como lo hizo con el pueblo antiguo, que era su pueblo Israel. Nosotros ahora somos su esposa amada, su futura esposa amada. Nosotros somos
su iglesia. Nosotros también somos pueblo de Dios y podemos confiar y afianzarnos en estas promesas que dice que Él nos va a sacar de la esclavitud, que Él nos va a librar de servidumbre, que va a redimirnos con su brazo extendido, que tiene grandes juicios para los que nos hacen mal, que nos ha tomado como pueblo y que nosotros somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. Y dice que Él nos va a sacar y nos va a poner en lugares mejores. Así que las invito en esta mañana que si alguna tiene realmente alguna desesperación, alguna angustia muy profunda, que se aferre a estas preciosas promesas. Éxodo 6, del 6 al 8. ¿Saben? Estas promesas, siempre las promesas tienen que venir seguidas de la obediencia. Si no, no tienen sentido. Las promesas son para que nosotros, o en ese tiempo, el pueblo de Dios entre en acción. Pero las promesas se cumplen porque van tomadas de la mano de la obediencia. Si no, la promesa no tiene sentido. Por supuesto que el Señor nos deja sus divinas promesas. Y vamos a ver, si puedo pasar ahí. Vamos a hablar un poquitito del carácter de Moisés, que cuando empezó el libro de Éxodo, veíamos a un Moisés totalmente tímido, vacilante, que no sabía ni hablar, que necesitaba un interlocutor como su hermano Aarón, que hasta se negaba a él ir a enfrentar al faraón. Y desde esa timidez y vacilación en Madián, cambió a un gran, no me gusta decir la palabra líder, pero fue un gran, vamos a decir, como cabeza, fue el que realmente guió al pueblo, fue un líder espiritual y los guiaba en todas las cosas. Y pensamos cómo cambió Moisés, ¿no? Desde aquella, de su vida tan vacilante, tan tímida, tal vez en pocos meses tuvo que cambiar, tuvo que crecer y no hubo otra forma para modelar su carácter, para cambiar como cambió a ser una persona tan importante y reconocida, que por supuesto tiene un lugar privilegiado y muy merecido en Hebreos 11, en la Galería de la Fe. Así que solo la fe inquebrantable de Moisés fue lo que lo llevó de ser una persona titubeante, vacilante, dudosa, a ser este gran líder que sacó a su pueblo como un brazo extendido de Dios abriendo el Mar Rojo. Es hermoso pensar cómo el poder de Dios y la fe en Dios realmente cambió la personalidad de Moisés, el carácter, lo afianzó, lo ayudó, lo sostuvo. Incluso vamos a ver más adelante que Moisés, hasta ya Aarón no aparece, incluso en esta última plaga, en esta séptima plaga que vamos a ver del granizo. Ya Moisés, ya Aarón no estaba, directamente el faraón se dirige a Moisés y pensaba en qué se basó el crecimiento de Moisés. Bueno, sin duda se basó en su gran fe, pero tuvo una incansable paciencia con Faraón, con el pueblo. Eh, Tuvo algunos autores hasta dicen que fue instantánea su obediencia. Fue una obediencia precisa en el momento en que Dios le dijo. Él hablaba todo lo que Dios le decía y hacía todo lo que Dios le decía. Así que era como un brazo extendido de Dios. Dios es el que hizo las pruebas y mandó las pruebas, tiene poder sobre la naturaleza, pero las ejecutó a través de Moisés, a través de su carácter, porque era confiado, porque era indiferente a los comentarios de los hombres. Todos, incluso el faraón decía, pero si Moisés
Ni siquiera lo reconocen en su pueblo, ni siquiera los hebreos lo tenían en cuenta. Y entonces él no hizo caso a los comentarios humanos, a los comentarios de los hombres. Él tenía fuerza para llevar adelante su propósito. Era incansable, tenía paciencia, tenía valor y tenía una oración perseverante. Es precioso ver cómo Moisés creció en este tiempo, cómo maduró su carácter, eh, cómo siendo de una edad avanzada se tomó, tal vez al principio dudando, por eso quería meditar un poco en el ministerio. A veces el Señor nos da un ministerio y nosotros tenemos eso de decir, no, yo no puedo, como Moisés, ¿no? No, yo tal vez no tenga la fuerza, no tenga las ganas, no tenga la palabra, no tenga... Pero no seamos como Moisés al principio. Aferrémonos porque si el Señor nos da un ministerio, nos da un privilegio. Nosotros no somos nadie para que Dios nos dé un ministerio. Y si nos da un ministerio, sintámonos realmente bendecidas, elegidas, porque el Dios mismo, grande, poderoso, totalmente consciente, sabio y misericordioso, nos ha tomado para darnos un ministerio, así sea pequeño o grande o no era el que pensábamos. El Señor va creciendo, nosotros vamos creciendo a medida que el Señor nos va dando ministerios, así que siéntanse totalmente privilegiadas cuando tienen un ministerio, por más pequeño que sea. Es una bendición tener un ministerio, sea la edad que sea. Moisés empezó a los 80 años, sea la edad que sea. Siempre es un privilegio tener un ministerio que Dios nos ha dado. Así que aferrémonos a la fe, tengamos una gran fe, una oración ferviente y van a ver cómo crecemos en el ministerio por la buena voluntad de Dios. Miramos la próxima diapositiva. La séptima plaga, esta es la que nos toca a nosotros en esta mañana. Lluvia de granizo y fuego. Vamos a leer, este es el texto que nos han dado las hermanas, Éxodo 9:13. Yo las invito a que lo busquen. Y después les voy a dar, para la que lo quiera hacer, un trabajito en su casa, que a mí me sirvió mucho y se los quiero compartir. Vamos a leer algunos textos salteados, es bastante largo el relato, pero lo vamos a leer. Y si se animan, pueden en su casa hacer, yo lo tengo totalmente marcado, pero después vamos a ver 4 puntos en el estudio de esta plaga. Es una de las que tiene el relato más largo. Y, y vamos a ver después de esto 4 puntos. Yo le puse las 4P porque justo coincidía. Pero vamos a ver el propósito de Dios en esta plaga y en todas las plagas, el pecado del hombre en esta plaga. El tercero es la plaga en sí o el juicio divino. Y el cuarto es la piedad de Dios, la piedad y la misericordia divina. Y miren, está muy específico el relato. La sola lectura nos hace pensar en los textos divididos como, bueno, yo se los propongo en esta mañana, pueden estudiarlo de otra forma, pero está muy claro sobre todo el propósito que tenía Dios, o los propósitos, porque es más de uno, que tenía Dios en esta plaga. Lo vamos a leer. Éxodo 9:13 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Vamos a leer el 19.
Dice, envía pues a recoger tu ganado, todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. El 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Bueno, después vemos el relato que le dice a Moisés. Vemos el 24. Acá ya está consolidada la plaga. Dice, hubo pues, versículo 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. El 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así los hombres como las bestias, asimismo destrozó el granizo, toda la hierba del campo y despojó todos los árboles del país. Solamente la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Vamos a leer el 29, la respuesta de Moisés, cuando el faraón le pide que saque la plaga. Y en el 29 dice, le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán. El 30, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El 31, el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en la caña. 33. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó sobre la tierra. El 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hasta acá la lectura. Y terrible esta plaga. A ver, vamos a ver la próxima. Y vamos a ver el propósito de Dios en esta plaga. Esta es una de las plagas más extensas, pero es donde más define el propósito de Dios. Casi todas las plagas anteriores, por supuesto, vemos desde el principio que todo lo que Jehová había hecho acá era para sacar su pueblo de la esclavitud. Por eso mandó a un libertador que era Moisés, para sacar al pueblo de la esclavitud y para llevarlo a un mejor lugar. Por eso siempre comparan mucho la obra del Señor Jesús, ¿no? Porque el Señor Jesús fue nuestro libertador, es nuestro libertador y vino a sacarnos de la esclavitud del pecado para rescatarnos de esa esclavitud, para liberarnos y para llevarnos a un lugar mejor. El lugar mejor es la mano de Dios. Nosotros, al ser creyentes, estamos en la mano de Dios y nadie nos puede arrebatar de ahí. Pero bueno, en el Antiguo Testamento, el libertador que mandó Dios fue Moisés. ¿Y qué propósito tenía Dios con esta plaga? En segundo lugar, vemos que dice para que me sirva. El segundo propósito. Estos propósitos, este propósito específicamente está en todas las otras plagas. Pero miren, vamos a ver en el texto, en el versículo 14, que está muy específico acá, y es donde sale primeramente, dice, porque yo, dice Jehová, enviaré todas mis plagas a tu corazón, le dice al faraón, ¿no? Le dice Dios a Moisés y Moisés se lo dice a Faraón. Y ahora iba a afectar directamente al corazón del faraón. Y miren lo que dice.
Dice, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Lo dice muy claro en el versículo 14. Para que Faraón entienda que no hay otro Dios. No podemos dejar de destacar que este era un pueblo totalmente idólatra. Los egipcios creían en todo o casi todo lo que se movía. Eh, por eso una de las credenciales, digamos, una de las cartas que tuvo que presentar Aarón fue el de la serpiente. ¿Recuerdan cuando usó su vara para ponerla, tirarla al suelo y que se transformara en una serpiente? Y se comió todas las serpientes de los otros hechiceros, de los hechiceros, no de los otros, de los hechiceros. Bueno, esa fue una forma de destacar que Dios, que Jehová, era superior a esos ídolos que ellos tenían. Ellos eran muy idólatras. Así que quería que Faraón entendiera que Jehová era el único Dios y que no había ningún otro como él. Vamos a ver otros propósitos de Dios para esta plaga. Para mostrar a Faraón su poder, lo dice en el versículo 16, dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre eh, sea anunciado en toda la tierra. Miren, pensamos muchas veces en que Dios, con su gran poder, con su omnisciencia, con todos los atributos que tiene Dios, podría tranquilamente haber mandado fuego como en Sodoma y Gomorra, haber destruido directamente a todos los egipcios. Pero vemos acá que Dios tenía más de un propósito, no solo con su pueblo, con el pueblo hebreo, sino también con el pueblo de Faraón, con el pueblo egipcio. Y quería, por todas las cosas, que este pueblo entendiera que Él era el único Dios y que Él tenía un poder eh, especial, que estaba mucho más allá de lo que el hombre podía ver. Quería que Faraón entendiera esas cosas. Así que vemos los propósitos de Dios en esto. En el versículo este mismo dice, para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Y miren, no solo acá en el libro, sino que también vemos incluso más adelante. Incluso vemos cuando caen las murallas de Jericó, que Rahab dice, cuando vienen los que Dios había mandado, había enviado a dos hombres a reconocer el lugar, y Rahab dice que ya había escuchado las proezas y los milagros y las señales que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, este propósito ya se había cumplido, por supuesto ahí y más adelante, porque todos los pueblos de alrededor conocían que Jehová era un Dios grande y que había sacado con un brazo fuerte a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El próximo dice, para mostrar a los egipcios sus señales, ¿no? Si los mataba o los aniquilaba directamente, eh, no iban a ver sus señales. Y sin embargo, se cree que uno de los números más completos de la Biblia, que determina un número completo, es el número 10. Dios hizo esta progresión de plagas para que los egipcios también vieran sus señales. Esto está en el capítulo 10 y el versículo 1. El próximo propósito, para que Moisés cuente a sus generaciones lo que hizo en Egipto. En el 10.2 dice que Moisés iba a contar a sus hijos y a sus nietos, por ende a su pueblo, iba a trascender en sus generaciones todas estas señales y estas proezas que había hecho para sacar a su pueblo. El siguiente propósito, para que sepan que yo soy Jehová, en el 10.2 y en varios textos también dicen, para que sepan que yo soy Jehová, Jehová como Dios todopoderoso. No, esperen que me pasé. Esperen un segundo. Bueno, acá.
Acá termino entonces, para que sepan que yo soy Jehová. Hasta acá son los propósitos de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la segunda P que yo puse, que es el pecado del hombre, ¿no? Y lo vamos a leer en el versículo 17, lo tengo acá, y por supuesto que hay otros pecados, pero estos son los que más resaltan de el faraón, que muestra la Biblia específicamente en esta plaga, este pecado. Y miren el versículo 17, dice, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejaros ir? Y saben, esta era la séptima plaga, esta era la séptima vez que Dios iba a castigar al pueblo del faraón y al faraón, por supuesto. Y sin embargo, el Señor le tiene que decir, todavía te ensoberbeces, todavía tenés soberbia para seguir negando la salida de mi pueblo. Qué terrible la soberbia, hermanas, qué terrible la soberbia. Cuando no logramos entender, a pesar de las dificultades que pasamos, a pesar de las señales, a pesar de las cosas que Dios nos está anunciando y nos está mostrando, que sigamos siendo soberbias. Este es un gran pecado que tenía el faraón. En el versículo 21 vemos la desobediencia del faraón, porque dice, acá en realidad, miren, vamos a leer a partir del versículo 20. Dice, de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir a sus criados y a su ganado a su casa, porque les había advertido. Y en el 21 dice, más el que no puso en su corazón la palabra de Dios, dejó a sus criados y a su ganado en el campo. Esta es la eterna división que hay hasta el día de hoy en los que creen en Dios y en su palabra y en los que no creen en Dios ni en su palabra, en los que obedecen a Dios y los que no obedecen. Hasta el día de hoy todavía está esa división, ¿no? Las personas que han escuchado la palabra y obedecen y las que no. La desobediencia es un pecado muy grave, no obedecer. Y dicen que el Señor había mandado su palabra a través de Moisés. Y algunos que habiendo visto las plagas anteriores, reconocieron que Moisés venía de parte de Dios, obedecieron a la palabra y por supuesto guardaron su ganado, sus pastores y sus siervos que tenían en el campo y no sufrieron esta plaga. Pero la otra mitad desobedeció. Dice, el que no puso la palabra de Jehová en su corazón, dejó a sus criados y a sus ganados en el campo. ¿Cuántas veces no ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón para pensar? Versículo 30 vamos a leer, que dice, otro de los pecados, dice acá después de que Faraón dice que le dice a Moisés que pare, que por favor, que pare la plaga. Y en el 30 dice, Moisés dice, pero yo sé que ni tú ni tus siervos teméis todavía la presencia de Jehová. Todavía no tenían temor reverente, temor de Dios, temor a Dios como nuestro Salvador, como nuestro Creador. La falta de temor es un pecado grave del hombre. El próximo pecado, la obstinación, dice en el versículo al final. Esto es terrible, estos dos últimos. Dice, viendo Faraón en el 34 que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, o sea, viendo que había parado lo que a él le hacía mal, no le importó creer en Dios. Lo único que le importaba era que parara la plaga. Dice, se obstinó en pecar. ¿Y saben? La obstinación es más grave que el pecado, porque es persistir en el pecado. La obstinación es persistir
una y otra vez testarudamente en el mismo pecado, sabiendo que es pecado, conscientemente de que es pecado. Esa es la obstinación, es más grave. Y en el último lugar vemos en el versículo 35 la dureza del corazón del faraón. Dice, y el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y respecto de la dureza de corazón, ¿qué hablar, no? ¿Cuánto habla la Biblia de la dureza de corazón? Pero voy a dejarles un texto en Romanos 2:5 que dice, porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es muy condenable la dureza de corazón, cuando realmente no se reconoce porque tenemos el corazón endurecido y no reconocemos a Dios como nuestro creador, como nuestro libertador, como nuestro salvador. Realmente lo único que hacemos es acumular ira para el último día del juicio. Así que, bueno, hasta acá vamos a ver los pecados del hombre y vamos a ver la tercera P, que es específicamente la plaga o el juicio divino. Estoy mirando la hora, no me quiero ir mucho de tiempo. Eh, Miren, si ustedes se animan, pueden después con tiempo ponerse con colorcito cada una de cuáles son los propósitos de Dios en esta plaga, cuáles son los pecados que cometió Faraón, pintado de otro color. Y ahora vamos a ver específicamente las plagas, donde en los textos que Dios dice que va a mandar, esta es recordamos, la séptima plaga o juicio. Siempre que está la plaga en la Biblia, se asocia con un juicio. Es el juicio de Dios por alguna cosa. Lo vemos también en Ezequiel, hemos visto el granizo. eh, la plaga también tiene como sinónimo azote de Dios, pero el granizo, cada vez que está el granizo en la Biblia, es un juicio. Y en Ezequiel, no sé si recuerdan, hay el pueblo hebreo estaba siendo perseguido y dice que Dios mandó este juicio y hizo caer granizo sobre el pueblo enemigo y dice que el granizo mató más personas que las que habían matado las armas. Porque el juicio de Dios es de temer, queridas hermanas. El juicio de Dios es para temer. La plaga y el granizo es para temer. El granizo también lo vamos a ver en Apocalipsis. En las plagas, los azotes o los juicios que se desatan en la tribulación, más específicamente en la gran tribulación, después de los 3 años y medio de que esté el anticristo reinando acá, va a haber un juicio divino y uno de esos juicios va a ser el granizo. Se cree que también va a haber 10 plagas como los estudiosos dicen que va a haber 10 plagas parecidas a estas plagas que están teniendo este pueblo acá, que tuvo este pueblo egipcio, pero recuerden que cada vez que vean granizo es sinónimo de juicio y es de temer. Acá dice que que Dios va a enviar el juicio o la plaga al corazón del faraón. Este directamente ya iba a atacar al corazón. Hay un texto acá mismo que dice, ven al final, cuando vemos acá no solo es la plaga, sino también algunas de las consecuencias de la plaga, pero al final vemos que dice que lo leímos recién, que todo aquel que no hubiera guardado su ganado y sus pastores y sus siervos en las casas, cuando iba a venir el granizo les iba a causar heridas.
Y realmente sí, el granizo y el juicio causa heridas, no solo por afuera, exteriores, sino por adentro. En el tercer lugar vemos la lluvia de granizo y fuego específicamente en el versículo 18. Y miren, yo me quería detener un poquitito a leerles el versículo 18. Eh, Dice que el granizo era muy pesado en el versículo y dice que nunca hubo un granizo así. Se cree en algunos lugares, dice que incluso podría ser muy grande eh, para causar la muerte. En cuarto lugar, esta era una de las consecuencias de la plaga, la muerte, no solamente en las personas, sino también en los animales. Se quedaban sin animales de ninguna clase. Y, y vemos que el castigo era general, era para las personas, para los animales y para las plantaciones, todas las plantaciones destruidas. Dice que tanto el lino eh, había sido destruido. A ver dónde lo tengo. Y otra cosa que les quería dejar en este detalle, que algunos como dicen que es la plaga de granizo y de fuego, em, se cree también que el fuego era porque a veces, si logramos pensar por un momento o si logramos recordar alguna vez que hemos visto el granizo, yo he visto terribles tormentas de granizo. En Mendoza son muy graves las tormentas de granizo, ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero suelen ser muy graves, pero acá eran no solo con lluvia, sino con trueno y con fuego. Se creen que los truenos eran tan fuertes que podían prender fuego o que podían prender las plantaciones. Algunos creen que al raspar, caen con tanta fuerza y tanto peso el granizo que también, incluido con los truenos, pueden hacer alguna especie de chispa. eh, pero es terrible. Si nosotros nos ponemos a pensar o nos acordamos en alguna película o en algún tiempo, en algún momento en que han escuchado granizar, y el solo pensar te da un poco de miedo que no nos encuentre afuera el granizo ni a nuestros autos, porque sabemos que hace estragos en los autos y en las personas. Eh, en algunos lugares caen granizos hasta del tamaño de un huevo de gallina, que pueden ser muy grandes, pero la Biblia incluso dice que en algún tiempo o en alguna forma, incluso en Apocalipsis, dice que el granizo va a ser de un talento el peso. Se cree que son 34 kilos, que va a ser, es el peso que se cree que podría llevar una persona arriba, cargando 34, 40 kilos, es lo que dicen algunos. Igual, imagínense que si ya el granizo de por sí es peligroso, es ruidoso, es atemorizante, imagínense una piedra de 34 kilos, de hecho, que cae y mata. Por eso una de las consecuencias es la muerte. Y acá veíamos en el versículo que en el 25 dice que asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Yo quería, respecto a esto, mostrarles esto. Muy mendocino lo mío, les aviso, soy mendocina. Pero saben que en Mendoza hay una lucha constante en contra del granizo. Lo tengo muy en claro. Hemos vivido muchas tormentas, todavía las recuerdo, a pesar de que hace muchos años que yo vivo acá. Este es lo último que se usa para bombas antigranizo. Acá en realidad esto se llama siembra de ioduro de plata. Y ven esos misiles que hay, los suben a esos aviones ahí en las alas y los disparan sobre las nubes de granizo para destruir el granizo. Pero miren, desde que yo tengo noción que la lucha en Mendoza contra el granizo
por los estragos que hace en los animales y en las plantaciones. Imagínense que Mendoza es una provincia que vive de la agricultura, así que esto es terrible para todo lo que sea plantaciones. Y antes habían como unas bombas, tierra-aire, eran bombas antigranizo y disparaban un cohete que explotaba dentro de la nube de granizo y la hacía caer en forma de lluvia. Después hubieron unas mallas, eran una especie de media sombra más gruesas que protegían, carísimas, todo era caro, sobre las plantaciones, protegían las plantaciones del granizo. Después hubieron otras cosas, pero siempre es como que se vuelve por ahí, es muy costoso, todos los dueños de plantaciones tienen que pagar este subsidio antigranizo, a veces lo dejan de pagar, bueno, después por ahí lo sustenta el municipio o la gobernación, pero lo dejan y vuelven. Esto es lo último que se usa. El avión, al pasar sobre la nube de granizo, dispara estos cohetes y hacen que se destruya el granizo. A veces lo hacen que quede muy chiquitito y a veces que lo destruya totalmente. Pero ¿saben qué? No logran hacer que desaparezca. Cae en forma de lluvia y cae en forma torrencial, porque el granizo, al ser explotado y cae en forma de lluvia, pero hay más cantidad de lluvia, inunda las plantaciones, produce hongo, otras cosas que también le hace mal a las plantaciones. Y pensaba en esto yo. Por más que el hombre se esfuerce en destruir el granizo, no logra su cometido. En este tiempo sé que en Mendoza está como en un stand-by porque no se cubren los costos, por un montón de cosas, se ha vuelto a dejar la lucha anti-granizo. Pero pensaba eh, en cómo Dios tiene poder sobre la naturaleza, ¿no? Y cómo hace estas cosas que ni siquiera el hombre puede destruir y, y ni siquiera puede sacar las consecuencias, porque por más que destruya el granizo, sigue siendo tal la cantidad de agua que le hace mal a las plantaciones. Entonces pensaba en esto yo, en esta plaga, no solo que demostraba totalmente el poder, la omnipotencia de Dios, de la creación, mostraba su poder sobre la naturaleza, todas las cosas que Dios ha hecho, pero sin embargo, el faraón seguía endurecido, el corazón del faraón seguía endurecido, seguía pecando, seguía obstinado. Y a veces cualquier comparación con la realidad es pura casualidad, vamos a decir, como dicen, ¿no? Pero bueno, a veces somos así, ¿no? A veces somos así. Tenemos que pensar en no obstinarnos en ningún pecado que tengamos. Tenemos que pensar en que Dios es un Dios de orden, es un Dios con propósitos cumplidos, con promesas cumplidas. Hasta el 75% de las promesas que Dios ha dado en la Biblia ya se han cumplido y por supuesto que el otro 25% se va a cumplir. Así que vamos a seguir con la próxima. La última P, piedad y misericordia divina. Vamos a ver los textos en los que el Señor, a pesar de la plaga, a pesar de que es un Dios justo, de que es un Dios que a veces tiene esa mano fuerte contra los que no creen, contra los pueblos paganos, con los que cometen pecado, con los que cometemos pecado. Sin embargo, el Señor siempre tiene eh, la piedad, la misericordia divina, y también lo logramos ver en esta plaga. Qué hermoso Dios tenemos, que a pesar de nuestros sufrimientos, de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, juntamente con la prueba, dice el texto, dará la salida. Juntamente con la prueba, ni antes ni después, juntamente. Me encanta ese texto y esa palabrita, juntamente. Vamos a leer acá en estos versículos la piedad y la misericordia divina a pesar de la plaga. Versículo 13 y 14, primero leemos.
Acá empieza la advertencia. Siempre el Señor primero advierte. ¿Saben? El Señor no va a mandar el juicio. Siempre primero advierte. Siempre el Señor te da otra oportunidad. Versículo 13 y 14. Dice el final del 13, el 13 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez, acá viene la advertencia, ¿no? Yo enviaré esta vez mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo, sobre tu pueblo, para que entiendas. Eh, Pensaba, otro de los propósitos de Dios en esta plaga es que el hombre recapacite, que el hombre entienda, que nosotros entendamos cada vez que el Señor manda un juicio es para que su pueblo, para que el hombre en general entienda. Pero destaquemos acá la advertencia. El Señor no hace nada directamente, siempre da otra oportunidad. Vemos acá claramente en estos versículos la advertencia. En segundo lugar, vamos a ver la oportunidad, porque dice que a los que creyeron en su palabra, lo leímos recién, en el versículo 20, dice, de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra, hizo huir a sus criados. El Señor te da la oportunidad, que si vos escuchás su palabra, te da tiempo a que vos salgas del juicio, que vos salgas de la dirección del juicio. El Señor te da otra oportunidad. Los que creen en Dios y los que creen en su palabra y la obedecen, nos podemos refugiar de la plaga, del juicio de Dios. El versículo 26, protege su pueblo. Maravillosamente, a pesar de toda la calamidad que fue el granizo y todo lo que fue la lluvia, el fuego, los truenos, en el versículo 26 que vemos que solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. El Señor protege a su pueblo. Siempre que hay un juicio divino, el Señor pone su mano de protección sobre su pueblo. Precioso texto. En el versículo 32 dice que guardó el trigo y el centeno. Miren, pensaba yo en esto, ¿no? Porque él había arrasado, ya las plagas anteriores habían arrasado con las plantaciones, con los peces, con los animales, bueno. Y sin embargo, acá en el versículo 32, después de haber eh, hecho los estragos que hace el granizo, porque rompe todo, no es que rompe la hojita, rompe la flor, rompe la vara, rompe el tronco, todo. Si hay alguna plantación que tiene fruta en ese momento, que tiene el fruto, que tiene la flor, por supuesto que si tira la flor, en consecuencia tira el fruto, porque al no tener flor, no tiene fruto. Pero si hay algo que hace el granizo es destruir todo, destruye hasta el árbol entero. Así que había destruido el lino y la caña, pero dicen en el 32, miren acá la mano misericordiosa y la piedad de Dios, dice, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Siempre el Señor guarda, siempre el Señor guarda. Vieron, a veces se te quema todo, pero siempre el Señor te deja para que vos sigas adelante. Se te rompe todo, pero vos siempre el Señor te deja esa veta, no sé cómo decir, como esa reserva para poder seguir adelante. El Señor guardó el trigo y el centeno porque después iban a crecer y iban a poder tener comida. En la última piedad vemos que Moisés para la tormenta y el granizo en el versículo 33, que dice, salió Moisés a la presencia del faraón fuera fuera, dice, extendió. Pensaba yo también, porque tuvo que salir Moisés y Aarón a parar la tormenta. Estaban cayendo truenos y granizo y tormenta y fuego. Y sin embargo acá
Dios hasta lo cuida a Moisés para que pueda salir y para que pueda levantar las manos al cielo y para que pueda hacer cesar, como dice el versículo 33, los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más. Hasta eso, ¿no? La misericordia de Dios en eso, en que lo protegió a Moisés para que pueda salir a la tormenta y pararla, ¿no? Ahí vemos la misericordia de Dios. La plaga no fue eterna, la paró. Dijo hasta acá. ¿Cuántas veces el Señor nos da alguna cosa, nos da algo, pero el Señor dice, bueno, hasta acá? Más de una vez lo hemos vivido, ¿no? El Señor, ahí vemos que pone la mano, que el Señor dice, bueno, esto te voy a hacer pasar, pero hasta acá. Hermoso pensar en esto. Bueno, quería leerles un texto más ya para ir terminando, después de ver las misericordias y la piedad que tiene el Señor con nosotros. Y para cerrar en esta mañana, quería que busquemos Lamentaciones 3:32, es el texto. Y me encantó este texto para tomarlo como iniciativa, digamos, como para empezar a leer las plagas, pero lo puse acá en el cierre. Dice Lamentaciones 3:32. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y yo pensaba, qué precioso es el Señor, ¿no? Que nos deja, por más que Él nos aflija, por más que Él en algunas cosas, o en muchas cosas, o en pequeñas cosas, o en grandes cosas, por algo podemos estar afligidas. Pero el Señor también se compadece, también tiene esa piedad y esa misericordia. Y dice, según la multitud de sus misericordias. Y Él es grande en misericordia y es lento para la ira. Él tiene ese amor, ese amor. Yo estaba, bueno, la última diapositiva, no sé si me lo cerraste, Moni, o se cerró, pero formaba un corazoncito así, como hacen ahora los chicos, pero por sobre todas las cosas vemos que a pesar de las plagas, a pesar de los juicios, a pesar de las tristezas, de las angustias, de los padecimientos que podamos tener, el Señor tiene ese amor. En todas las cosas, incluso en los juicios, vemos el amor de Dios sobre el hombre, sobre su pueblo. El Señor bendiga su palabra.